Hoy es la palabra del Salmo 27. El pasaje de hoy habla de la seguridad y la paz del pueblo de Dios que vive en un mundo lleno de todo tipo de sufrimientos y tribulaciones, y también habla de la una sola cosa que el pueblo de Dios debe desear y buscar bajo cualquier circunstancia. Y habla de que en el tiempo de la tribulación, nosotros el pueblo de Dios debemos buscar el rostro de Dios. Y habla sobre cómo debemos vivir nosotros el pueblo de Dios en un mundo lleno de sufrimientos y tribulaciones. Entonces, ¿cómo está hablando? Hoy queremos aprender sobre esto y compartir la gracia. Primero, el pasaje de hoy habla de la seguridad y la paz del pueblo de Dios que vive en un mundo lleno de todo tipo de sufrimientos y tribulaciones. En el pasaje de hoy, Salmos 27 versículos 1 o 3. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, está diciendo. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Aquí, el yo, en primera persona es David, pero también se puede decir que representa a todos nosotros, el pueblo de Dios que ha recibido la salvación. También aquí, luz, es una expresión en contraste con la oscuridad que cualquier ser humano encuentra mientras vive en esta tierra. Es decir, el ser humano, después de pecar y ser condenado en el jardín del Edén, vive en medio de todo tipo de sufrimientos, tribulaciones, contiendas, enfermedades, dificultades, tristezas y lamentos, para finalmente morir y caer en aquella perdición eterna. La Biblia se refiere a esto como oscuridad, tinieblas, etc. Pero Dios es quien da luz al ser humano que está en esta oscuridad. Más bien, Dios envió a su Hijo unigénito para dar luz al ser humano que está en esta oscuridad. También en Juan 8 y 12. Otra vez Jesús les habló, diciendo, Yo soy la luz del mundo, el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, está diciendo, y también en Juan 9, 5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo, está diciendo. Yo soy la luz del mundo, yo. Luz soy del mundo. Es decir, Jesús está revelando que Él mismo es quien vino para ahuyentar la oscuridad de esta tierra. En otras palabras, Jesús mismo, al morir derramando su sangre en la cruz, elimina todos los pecados de quien cree en esto, y al declararlo justo gratuitamente, es quien vino a esta tierra para que pueda entrar en aquel reino de los cielos. Así, Dios es la luz de nuestra vida que está en esta oscuridad. También confiesa que Dios es la salvación de nuestra vida. Así es. Dios es quien nos ha salvado a nosotros, que no teníamos más remedio que morir eternamente debido al pecado. Como se mencionó anteriormente, Dios envió a su Hijo unigénito y, al hacerlo morir derramando su sangre en la cruz, eliminó todos los pecados de quien cree en esto y nos salvó declarándonos justos gratuitamente. Más bien, Dios me ama y me cuida de esta manera. Por lo tanto, si uno cree en esto, ¿de quién he de atemorizarme y temer? Es decir, Dios, quien creó este mundo y todas las cosas en este universo y gobierna y reina sobre todo lo creado según su voluntad, me cuida y me ama de esta manera, ¿de quién he de atemorizarme y temer? También aquí, vida, se usa como un plural de gloria, con el significado de vida de gloria, enfatizando especialmente que es una vida noble y gloriosa. También aquí, fortaleza, significa lugar seguro, refugio. Es decir, Dios es como un lugar seguro, un refugio que guarda y protege la vida noble de nosotros los seres humanos, que no teníamos más remedio que caer en aquella perdición eterna debido al pecado. Así es. No hay nada en este mundo que pueda guardar y proteger la única vida de nosotros los seres humanos, que no teníamos más remedio que caer en aquella perdición eterna debido al pecado. Nuestras riquezas, poder, popularidad, honor, buenas obras, padres o hermanos. Nada puede salvar nuestra vida del juicio de Dios. Solo Dios puede salvar nuestra vida de aquella perdición y juicio eternos. Por lo tanto, si uno cree en esto, ¿de quién he de atemorizarme y temer? Es decir, nosotros el pueblo de Dios, debido a que Dios nos guarda y protege, estaremos seguros y en paz bajo cualquier circunstancia. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes,
Ellos tropezaron y cayeron. Aquí, esto de, vinieron para comer mis carnes, expresa a mis enemigos malignos como si fueran fieras tales como leones o hienas. Se expresa como si aquel león o hiena acechara a su presa y se lanzara para devorar a ese animal. También aquí, cayeron, es un perfecto profético, que indica una certeza futura. Es decir, lo que esta palabra dice ahora es que, si en el futuro mis adversarios y mis enemigos malignos se lanzan para comer mis carnes, ciertamente tropezarán y caerán. Más bien, todos los planes, intenciones y propósitos de mi enemigo ciertamente fracasarán. Y por el contrario sufrirán juicio y serán exterminados. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Además, aun si ejércitos de miles o decenas de miles acampan y se lanzan para matarme, y aunque estalle una guerra y muchas bombas y cañones apunten a mi vida, no temeré en lo más mínimo. No me preocuparé en lo más mínimo, sino que por el contrario disfrutaré de paz. ¿No es así? Dios es quien creó este mundo y todas las cosas en este universo y gobierna y reina sobre todo lo creado según su voluntad. Más bien, vemos que nuestra vida está dentro del gobierno y el reinado de Dios. Es decir, está dentro de la palma de la mano de Dios. Dicho de otro modo, a menos que Dios entregue mi vida a mi enemigo para que la dañe, mi vida está segura en Dios. Es decir, mi vida no depende de aquel enemigo, sino de nuestro Dios que me cuida y me ama tanto. Por lo tanto, no importa cuánto mi enemigo se lance para matarme. Nosotros el pueblo de Dios podemos perfectamente no temer el alboroto de este enemigo y estar en paz dentro de Dios. Segundo, el pasaje de hoy habla de una sola cosa, que el pueblo de Dios debe desear y buscar bajo cualquier circunstancia. En el pasaje de hoy, Salmos 27 versículos 4 o 6. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Está diciendo: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, y para inquirir en su templo. Probablemente David, incluso en tiempos normales, vivía deseando y buscando ante Dios una sola cosa. Más bien, David está decidido a desear y buscar una sola cosa, sin cambiar lo más mínimo ante cualquier tribulación. Si es así, ¿qué es una sola cosa? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, y para inquirir en su templo. Aquí, estar en la casa de Jehová, es permanecer dentro de Dios. Es decir, no es quedarse un momento dentro de Dios, sino estar siempre junto a Él, intimando con Él y amándolo fervientemente. También aquí, contemplar la hermosura de Jehová, se refiere a alabar y exaltar a Dios observando todo lo que Él hace al cuidar y amar a su pueblo. Es decir, es alabar y exaltar todo este obrar de Dios que guarda, protege, guía y concede gracia. También aquí, inquirir, significa, buscar, hallar, refiriéndose a ir ante Dios y buscarle y hallarle. Es decir, esta palabra ahora nos permite saber qué era lo que David buscaba siempre en su vida. ¿Qué es eso? Era no apartarse de Dios en cualquier momento o en cualquier circunstancia, observar las cosas que Dios hace por su pueblo, alabar a Dios y también ir al templo de Dios y clamar fervientemente. Es decir, no es que por experimentar alguna tribulación me tiente y me aleje o me aparte de Dios, sino que, por el contrario, cuanto más sea así, que me permita vivir acercándome más a Dios, observando su obrar, alabándolo y exaltándolo. Además, que me permita vivir buscando y hallando a Dios, yendo a su templo para pedirle que me ayude y me salve. Resumiendo esto nuevamente, una sola cosa, que David siempre había deseado y buscado ante Dios era una fe que se acercara a Dios sin cambiar bajo cualquier circunstancia y que alabara y exaltara a Dios aún más fervientemente, más bien. Deseó y buscó ser una persona que clamara fervientemente yendo al templo de Dios incluso en medio de cualquier tribulación. Más bien, así debe ser nosotros el pueblo de Dios. Más bien, el pueblo de Dios siempre debe desear y buscar esto. ¿Por qué es así?
Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Justo delante de esta oración se encuentra la conjunción hebrea, ki, que habla de la razón por la cual nosotros el pueblo de Dios debemos acercarnos a Dios, observar su obrar y alabarle, y buscarle y hallarle yendo a su templo incluso en cualquier tiempo de tribulación. Aquí, tabernáculo, originalmente significa una morada ligera que los pastores o guardianes construyen temporalmente. Es decir, Él me esconderá en su tabernáculo, simboliza que Dios me guardará y me protegerá de aquel calor abrasador de la tribulación, tal como guardó y protegió al pueblo de Israel con una columna de nube en aquel desierto durante el Éxodo. También aquí, morada, se refiere al tabernáculo donde está la presencia de Dios. Es decir, me ocultará en lo reservado de su morada, se basa en que, en la cultura del antiguo Oriente Próximo, el dueño de la morada tenía la obligación de guardar y proteger al huésped que venía a su morada. En tales casos, el dueño de la morada solía esconder al huésped en un lugar tan reservado que nadie podía entrar y que los enemigos jamás podrían hallar aunque buscaran con cuidado. Esto es lo mismo para Dios. Dios también nos esconderá en el profundo regazo de Dios, como si fuera el lugar santísimo donde nadie puede entrar, para que aquellos enemigos no puedan hallarnos. También aquí, sobre una roca, se refiere a un acantilado escarpado o una fortaleza firme donde los enemigos no pueden subir. Es decir, sobre una roca me pondrá en alto, significa que Dios me guardará y me protegerá de tal manera que aquellos enemigos ni siquiera se atreverán a tocarme. También aquí, que significa, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Normalmente en la Biblia, levantar la cabeza, tiene un significado que va más allá del simple movimiento de alzar el cuello. A veces se refiere a recuperar el estatus tras salir de la condición de prisionero. A veces simboliza la victoria en la guerra, a veces se refiere a actuar con orgullo. Aquí esto representa victoria, prosperidad, restauración y libertad, tal como el vencedor levanta la cabeza mientras que el perdedor la agacha. Es decir, aunque aquellos enemigos me rodeen e intenten dañarme, Dios me levantará en alto por encima de ese cerco. En otras palabras, me hará escapar de aquellos enemigos, me hará vencer, me hará libre y me restaurará. Es decir, la razón por la cual nosotros el pueblo de Dios debemos acercarnos a Dios, observar su obrar y alabarle, y buscarle y hallarle yendo a su templo bajo cualquier circunstancia es porque Dios me guardará y me protegerá, firmemente como una roca, me esconderá reservadamente en su regazo y me pondrá en alto sobre mis enemigos. Más bien, es porque ciertamente Dios escuchará mi oración y me responderá, haciéndome escapar de todas las tribulaciones, dándome la victoria, la libertad y la restauración. Yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Aquí, tabernáculo, se refiere al tabernáculo, es decir, el templo de Dios, y también aquí. Esta palabra, sacrificio, significa ofrenda de sacrificio. Es decir, esta palabra también significa que, por lo tanto, nosotros el pueblo de Dios, aunque estemos en medio de cualquier sufrimiento y tribulación, no debemos alejarnos ni apartarnos de Dios, sino por el contrario acercarnos más a Dios y también alabar y exaltar a Dios ofreciendo ofrendas de sacrificio, con júbilo yendo al templo. Es decir, no es que porque me haya arruinado, porque haya fracasado o porque esté en medio de alguna tribulación deba apartarme de Dios, sino que por el contrario debo acercarme más a Dios y alabarle y exaltarle ofreciendo ofrendas de alegría y gratitud. Más bien, uno debe desear y buscar siempre poder ser esa clase de persona. Es decir, nosotros el pueblo de Dios debemos acercarnos a Dios, observar su obrar y alabarle, y buscarle y hallarle yendo a su templo bajo cualquier circunstancia. Tercero, el pasaje de hoy habla de que en el tiempo de la tribulación, nosotros el pueblo de Dios debemos buscar el rostro de Dios. En el pasaje de hoy, Salmos 27 versículos 7-10. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí, y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová, no escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá, está diciendo. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí, y respóndeme. De esta manera, en un mundo lleno de tribulaciones,
Se habla de que nosotros, el pueblo de Dios, debemos ir ante Dios y clamar fervientemente. Más bien, si uno es verdaderamente pueblo de Dios, debe ir ante Dios y pedir bajo cualquier circunstancia. Si hay alguien que no hace así, que no confía en Dios y confía más en las cosas del mundo, eso no es verdadera fe. ¿No es así? Si uno cree verdaderamente que Dios existe y cree que Dios es quien gobierna y reina sobre este mundo y todo el universo según su voluntad, y cree que Dios me amó tanto que envió a su Hijo unigénito para salvarme haciéndolo morir derramando su sangre en la cruz, esa persona ciertamente clamará y pedirá yendo ante Dios bajo cualquier circunstancia porque confiará más en Dios que en las cosas del mundo. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. Buscad mi rostro. No se sabe si esta palabra es una inspiración del Espíritu Santo que se da en el corazón de David o si David escuchó esa voz directamente de Dios. Sea como fuere, en aquel momento David respondió en su corazón, tu rostro buscaré, oh Jehová. Aquí, rostro, se refiere a que Dios conceda gracia en esa tribulación, o que resuelva ese problema, o que nos haga escapar de esa amenaza o conflicto, etc. Entonces, ¿cómo debemos pedir? No escondas tu rostro de mí. Aquí, esconder el rostro, se refiere a que Dios no conceda gracia, o que Dios haga como si no me conociera o no respondiera a mi ruego. Es decir, esta palabra ahora pide que Dios escuche mi ruego y ciertamente me conceda gracia. Se puede decir que es una oración que dice, oh Dios, concédame gracia y resuelva este problema. No ignore el ruego de este siervo y escúchelo sin falta. No apartes con ira a tu siervo. Esta palabra ahora dice que debemos pedir arrepintiéndonos. ¿No es así? Mientras vivimos en esta tierra, no tenemos más remedio que vivir siempre en medio de todo tipo de pecados. Y además, los sufrimientos y tribulaciones que enfrento ahora pueden venir a veces como una disciplina de Dios por algún pecado. Por lo tanto, si uno está experimentando algún sufrimiento o tribulación en el que no había pensado antes, esa persona debe examinar bien qué ha hecho mal ante Dios y, si hay algo malo, debe pedir arrepintiéndose sinceramente. Diciendo, oh Dios, he hecho mal, perdone mi terquedad, rebeldía y frialdad, oh Dios, no ignore el ruego de este siervo. Mi ayuda has sido. Esta palabra ahora dice que debemos pedir recordando y agradeciendo a Dios que nos concedió gracia en el pasado. Es decir, Dios que escuchó mi oración cuando tuve dificultades en el pasado. Debemos acercarnos con gratitud teniendo la certeza de que, ese mismo Dios escuchará y responderá a mi oración ahora también. Diciendo, oh Dios, le doy gracias porque siempre escuchó y respondió a mi oración cada vez que clamé, oh Dios. Hoy también me acerco confiando en el nombre del Señor, así que escuche y responda a mi oración. Dios de mi salvación. No me dejes ni me desampares. Esta palabra ahora dice que debemos pedir recordando y confiando en aquel Dios que salvó mi alma. ¿No es así? Nuestro Dios me amó tanto que envió incluso a su Hijo unigénito sin escatimar. ¿Qué cosa escatimaría y no me daría? Por lo tanto, si enfrentamos algún sufrimiento o tribulación inesperada que no deseamos, debemos orar con la certeza de que, Dios, que salvó mi alma, ciertamente escuchará y responderá a mi oración. ¿Por qué es así? Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Esta oración utiliza la conjunción hebrea, ki, al principio, hablando de la razón por la cual nosotros, el pueblo de Dios, debemos buscar el rostro de Dios bajo cualquier circunstancia. También, si traducimos esta oración literalmente, se puede decir, porque, aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová me recogerá. ¿Qué les parece? En el mundo, la relación entre padres e hijos es más fuerte y ferviente que cualquier otra relación. Más bien, se puede decir que es la relación más difícil de romper en el mundo. Por eso, aunque padres e hijos se griten y peleen fuertemente, podemos ver que esa relación se restaura pronto y vuelven a una apariencia de amor ferviente. Ciertamente, el padre nunca abandona a su propio hijo bajo ninguna circunstancia ni corta el vínculo entre padre e hijo. Pero David dice que, aun si ocurriera una situación tan absurda como esa, es decir, que los padres abandonaran a sus hijos, Dios mismo recogerá al propio David. Dicho de otro modo, el amor de Dios es mucho más grande, ferviente e íntimo que el amor de los padres. Más bien, David enfatiza que,
Aunque llegue una situación tan extrema en la que todas las relaciones del mundo se corten, Dios mismo recogerá al propio David. Por supuesto, aquí, recogerá, se refiere a guardar, proteger, proveer, ayudar, responder y conceder gracia. Es decir, la razón por la cual nosotros el pueblo de Dios debemos buscar el rostro de Dios bajo cualquier circunstancia es porque, aunque mis padres me abandonen, Dios me guardará, me protegerá, me proveerá, me ayudará, me responderá y me concederá gracia. Dicho de otro modo, nosotros el pueblo de Dios, al vivir en esta tierra, debemos vivir confiando en Dios más que confiando en las personas, con la certeza de que aunque todas las personas de este mundo me abandonen, Dios me recibirá con gusto y me concederá gracia. Finalmente, el pasaje de hoy habla sobre cómo debemos vivir nosotros el pueblo de Dios en un mundo lleno de sufrimientos y tribulaciones. En el pasaje de hoy, Salmos 27 versículos 11 y 14. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque se han levantado contra mí testigos falsos, y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate, y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová, está diciendo. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis adversarios. Aquí, tu camino, se refiere al camino que Dios desea y se propone. Es decir, al ver a través de esta Biblia, podemos saber que Dios desea que nosotros el pueblo de Dios vivamos habiendo recibido la eliminación de todos los pecados mediante la fe en los méritos de la sangre de su Hijo unigénito, y habiéndonos convertido en pueblo de Dios. Es decir, Dios es quien desea que nosotros el pueblo de Dios alabemos y exaltemos a Dios, tengamos comunión con Dios y vivamos confiando en Dios bajo cualquier circunstancia, para luego entrar en aquel reino de los cielos. Que se enseña David mismo precisamente este camino. Que, tal como cae la lluvia desde el cielo, derrame una gracia irresistible para que pueda conocer y comprender el camino del Señor, y vivir con esa apariencia. También aquí, enemigos, se refiere a aquellas fuerzas de Satanás y al poder del pecado, la muerte y la perdición. También aquí, senda de rectitud, camino llano, se refiere a un camino que ha escapado de la amenaza de Satanás, que ha escapado de los sufrimientos y tribulaciones, que ha sido liberado del poder del pecado, la muerte y la perdición. Es decir, se refiere al camino de salvación, paz, prosperidad y victoria que se otorga debido a que Dios está con nosotros. Dicho de otro modo, senda de rectitud, se usa de forma paralela con tu camino, que aparece justo antes, informando que la vida que se vive siguiendo este camino del Señor es precisamente la senda de rectitud. Lo digo de nuevo. Nosotros los seres humanos vivimos en medio de todo tipo de sufrimientos y tribulaciones mientras vivimos en esta tierra. Más bien, vivimos bajo todo tipo de seducciones y ataques de Satanás en esta tierra, para finalmente enfrentar la muerte física, y al morir, caer en medio de aquel estanque de fuego eterno del infierno. Es decir, esta palabra ahora pide que se conceda gracia para que el propio David pueda escapar precisamente de tales peligros, sufrimientos y tribulaciones, para que pueda escapar de las seducciones y ataques de Satanás, y para que pueda escapar del poder del pecado, la muerte y la perdición. Más bien, que impida que aquel adversario haga con el alma de David lo que desee. Aquí, adversario, se refiere a Satanás, el enemigo que aparece anteriormente. Es decir, Satanás siempre está seduciendo y atacando para llevar nuestra alma a aquel estanque de fuego del infierno. Por lo tanto, nosotros el pueblo de Dios, en un mundo lleno de tales seducciones y ataques de Satanás, y lleno de sufrimientos, tribulaciones, pecado y muerte, debemos vivir pidiendo que Dios me enseñe su camino y me guíe por senda de rectitud. ¿Por qué es así? Porque se han levantado contra mí testigos falsos, y los que respiran crueldad. Justo delante de esta oración se utiliza la conjunción hebrea, ki, hablando de la razón por la cual nosotros el pueblo de Dios debemos vivir pidiendo de esta manera a Dios. Aquí, testigos falsos, los que respiran crueldad, son expresiones complementarias que revelan qué clase de ser es aquel Satanás. Es decir, Satanás es el que miente, el que engaña, el que seduce, el ser que exhala todo tipo de maldad. Así es. Satanás siempre seduce y ataca para llevar a nosotros el pueblo de Dios a aquel estanque de fuego del infierno. Es decir,
Satanás viene secretamente a nosotros el pueblo de Dios para mentir, engañar, seducir y atacar. Diciendo, oye, Dios no existe, la religión es solo una historia inventada y creada. Por lo tanto, nosotros el pueblo de Dios, mientras vivimos en esta tierra, debemos vivir pidiendo que Dios me enseñe su camino y me guíe por senda de rectitud. ¿Y cómo más debemos vivir? Hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Si traducimos esta oración literalmente de nuevo, se puede decir, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Es decir, esta oración es ahora una oración de forma incompleta que terminó sin estar gramaticalmente completa, y podemos confirmar que se ha omitido el resultado, que debería seguir a la cláusula condicional. Dicho de otro modo, si el propio David no hubiera creído que vería la gracia de Jehová en la tierra de los vivientes, se puede decir que se omitieron palabras tales como, ¿qué habría pasado conmigo, si hubiera sido así? No habría tenido más remedio que caer en aquel estanque de fuego del infierno, o, me habría desanimado y desesperado. Sin embargo, David creyó que vería la gracia de Jehová en la tierra de los vivientes. Aquí, tierra de los vivientes, tiene diversos significados más allá de la definición de diccionario de simplemente, la tierra donde viven las personas. Es decir, tierra de los vivientes, se refiere a un estado en el que se puede alabar y exaltar a Dios habiendo escapado de los sufrimientos y tribulaciones. También se refiere a un estado en el que se está con Dios y se tiene comunión con Dios. También se refiere a un estado en el que se disfrutan bendiciones debido al gobierno y reinado de Dios. Y también se refiere a aquel reino de Dios seguro donde ya no hay amenazas de Satanás ni de la muerte. Más bien, David creyó que en un mundo lleno de sufrimientos y tribulaciones, podría experimentar y disfrutar de esta gracia de Dios. Es decir, David creyó que Dios le concedería gracia para poder alabar y exaltar a Dios, haciendo que David mismo escapara de los sufrimientos y tribulaciones. También David creyó que Dios le concedería gracia para poder estar con Dios y tener comunión con Dios. También David creyó que Dios le concedería gracia para poder disfrutar de bendiciones debido al gobierno y reinado de Dios. También David creyó que Dios le concedería gracia para poder entrar en aquel reino de Dios seguro, donde ya no hay amenazas de Satanás ni de la muerte. Más bien, nosotros el pueblo de Dios, mientras vivimos en esta tierra, debemos vivir con la certeza de que, al igual que este David, llegaremos a ver la gracia de Dios en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate, y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Por lo tanto, nosotros el pueblo de Dios, aunque vivamos experimentando cualquier tribulación en esta tierra, no debemos tambalearnos de ninguna manera, sino que por el contrario debemos esperar, buscar y anhelar solo a Jehová Dios con fuerza y valentía. No debe ser así que, como aquellos incrédulos, como si Dios no existiera, como una persona que no conoce a Dios en absoluto, nos inquietemos, temamos y nos preocupemos, y que esa fe se tambalee. Diciendo, no, pero en realidad existe Dios, ¿o es que no existe? No debemos permitir que por una pequeña tribulación esa fe se tambalee y, yendo más allá, nos apartemos de Dios. Si uno es pueblo de Dios que cree en los méritos de la sangre del Señor Jesucristo, debe esperar, buscar y anhelar solo a Dios con fuerza y valentía. Una sola cosa que he pedido a Jehová. Dios. Gracias. Le agradezco. Le amo. Le doy gracias por habernos permitido una paz asombrosa que el mundo no puede dar. Permítanos ser quienes se acercan más a Dios y actúan íntimamente en medio de cualquier tribulación. Y permítanos ser quienes claman fervientemente con la certeza de que Dios ciertamente responderá. Además, derrame bendiciones para que podamos ser quienes avanzan con fuerza y valentía sin tambalearse lo más mínimo. Bendigo y oro en el nombre de Jesús. Amén.